En el año 1879, en la solemne y piadosa ciudad de Burgos, un convento perdido entre la niebla perpetua que asciende desde el río Arlanzón, se convirtió en la tumba silenciosa de 7 niños. No fue un acto de violencia profana, ni la obra de un monstruo que acechaba en los callejones oscuros. Fue algo mucho peor, un horror nacido de la fe, un sacrificio perpetrado en el sagrado corazón de un claustro y justificado con la palabra de Dios. El convento de las almas afligidas, una mole de piedra gótica cuyas agujas parecían arañar un cielo perpetuamente gris, era conocido por su austeridad, por el rigor casi inhumano de su enclaustramiento. Los burgaleses pasaban ante sus altos muros con una mezcla de reverencia y temor, susurrando historias sobre la devoción extrema de sus moradoras, sin sospechar que tras la piedra y las vidrieras opacas, la piedad se había retorcido en una teología de sangre y hueso, un rito secreto que exigía la más pura de las ofrendas. El eco de esas misas prohibidas aún resuena para quien sepa escuchar, un murmullo helado en el viento que barre las ruinas de la memoria. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora, si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. El tiempo, en su implacable avance, casi logró su cometido. El convento, abandonado durante más de un siglo, se convirtió en un esqueleto arquitectónico, una advertencia silenciosa en la periferia de una ciudad que se esforzaba por olvidar. Sus pasillos, antes recorridos por el roce de hábitos y el murmullo de oraciones, ahora solo albergaban el silbido del viento y el crujido de la madera podrida. La humedad había dejado su firma en los muros, dibujando mapas de decadencia sobre frescos de santos con los ojos borrados por el moho. Era un lugar donde el pasado no había muerto, sino que se había enquistado, respirando un aire denso con el aroma a incienso rancio, a piedra mojada y a algo más, una nota metálica y dulzona, casi imperceptible pero persistente, como el recuerdo de la sangre derramada hace mucho tiempo. La diócesis, propietaria del olvidado inmueble, decidió finalmente que la ruina era un peligro, y su memoria, un lastre. Se firmó la orden de demolición, un acto administrativo destinado a sellar para siempre el último capítulo de las almas afligidas, sin saber que estaban a punto de despertar al fantasma que dormía en sus cimientos. Fue entonces cuando entró en escena Mateo Vargas, un joven historiador y restaurador de arte sacro, un hombre de ciencia y escepticismo pero con un alma vieja, arraigada en las leyendas oscuras de su Burgos natal. La diócesis le encomendó una tarea que parecía puramente técnica: catalogar los objetos de valor que aún quedaban entre los escombros antes de que las excavadoras llegaran. Para Mateo, no era solo un trabajo. Era una incursión en el territorio de sus pesadillas infantiles, alimentadas por los cuentos de su abuela sobre las misas silenciosas del convento, historias que siempre había descartado como folclor gótico para asustar a los niños. Aceptó el encargo con una mezcla de curiosidad profesional y una inquietud personal, que no se atrevía a confesar. Al recibir las llaves oxidadas, sintió su peso en la palma de la mano no como un símbolo de acceso, sino como el de una responsabilidad ancestral, la de abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. El primer día de trabajo el convento lo recibió con un silencio opresivo. La gran puerta de roble se quejó con un gemido largo y profundo, como si exhalara un aliento contenido durante un siglo. El aire en el interior era gélido, inmóvil, cargado de partículas de polvo que danzaban como espectros en los haces de luz que se colaban por las vidrieras rotas. Cada paso de Mateo sobre el suelo de baldosas agrietadas resonaba en la vastedad de las naves y los claustros, un sonido solitario que parecía una profanación. Comenzó su labor en la sacristía, un espacio donde los armarios de nogal, carcomidos por la polilla, aún guardaban casullas descoloridas y objetos litúrgicos cubiertos por un sudario de suciedad. El olor era una sinfonía de abandono. Cera de vela solidificada, vino avinagrado evaporado hace décadas, y el perfume fantasmal de las flores secas que alguna vez adornaron el altar. Era un museo de la piedad olvidada, un testimonio mudo de una fe que había florecido y se había marchitado en aquel mismo lugar. Entre los objetos a catalogar se encontraba un pesado cáliz de plata, ennegrecido por la oxidación hasta parecer un trozo de carbón. No destacaba por su belleza, sino por su sobriedad, casi brutalista.
Mateo lo llevó a su mesa de trabajo improvisada, una vieja bancada de madera, y comenzó el meticuloso proceso de limpieza. Bajo sus manos expertas, el metal oscuro comenzó a revelar un brillo opaco, el de una plata antigua y pura. Pasó horas frotando su superficie con paños y soluciones suaves, sintiendo el frío del objeto penetrar en sus dedos. Fue durante este proceso, mientras limpiaba la base, cuando su pulgar presionó una pequeña roseta ornamental que parecía parte del diseño. En lugar de estar fija, cedió con un leve pero audible *clic*. El sonido, minúsculo en la inmensidad del convento, retumbó en la cabeza de Mateo como un disparo. El fondo del cáliz se había desprendido, revelando una cavidad secreta. Un doble fondo diseñado para ocultar algo infinitamente más preciado, o más terrible, que el vino consagrado. El corazón de Mateo latió con una fuerza desbocada. Una mezcla de triunfo de anticuario y un terror primordial. Dentro del hueco, protegido de la luz y del tiempo, descansaba un pequeño pergamino, enrollado con fuerza y atado con un hilo de seda que se deshizo en polvo al tocarlo. Con una delicadeza extrema, utilizando unas pinzas finas lo extrajo. El papel era quebradizo, amarillento, y olía a polvo, a encierro y a algo más, un aroma cerroso que le recordó a la tinta antigua. Lo desenrolló con una lentitud agónica sobre un paño de terciopelo, temiendo que se desintegrara. No era una confesión, ni una oración, ni un registro de bienes. Era una lista, 7 nombres de pila, caligrafiados con una letra elegante pero temblorosa, con una tinta de un extraño color óxido, casi marrón rojizo. Lucía, Miguel, Isabel, Javier, Sofía, Pedro, Antonio, al lado de cada nombre, una fecha correspondiente al año 1879. Y junto a cada fecha, una única y escalofriante palabra en latín. Absolvitur es absuelto. El silencio de la capilla pareció intensificarse, volverse pesado, expectante. Mateo miró la lista, luego el cáliz vacío, y una conexión terrible comenzó a formarse en su mente. La tinta. El color no era el del sepia o el del nogal. Era el color de la sangre seca. La leyenda de su abuela, la de «Los niños perdidos de la Ribera», una serie de desapariciones inexplicables que sacudieron Burgos en 1879, volvió a su memoria con una claridad brutal. La prensa de la época, según había leído en viejos archivos, había culpado a una banda errante de gitanos, a un brote de tifus nunca confirmado, a cualquier chivo expiatorio que pudiera calmar el pánico de la ciudad. El caso se cerró sin respuestas, dejando solo un puñado de familias rotas y una historia de terror para contar junto al fuego. Ahora, sosteniendo aquel pergamino, Mateo comprendía que no era una leyenda, era un registro. Un acta macabra de defunción disfrazada de absolución divina. La catalogación de objetos sagrados quedó olvidada. A partir de ese momento Mateo se convirtió en un detective del tiempo, un arqueólogo de secretos. Su escepticismo se desvaneció, reemplazado por una obsesión febril por dar un nombre completo, una historia, a aquellas víctimas sin rostro. Llevó la lista a los archivos municipales, un lugar laberíntico donde el pasado de Burgos dormía en legajos atados con cordeles. Pasó días enteros rodeado del olor a papel viejo y polvo, comparando los nombres y las fechas del pergamino con los registros de nacimientos y los censos de la época. La coincidencia fue perfecta, matemática y aterradora. Lucía, Miguel, Isabel. Todos ellos figuraban en los informes de niños desaparecidos de 1879, todos provenientes de las familias más humildes del barrio de la Ribera, niños a los que nadie, excepto sus padres, había echado realmente de menos. La ciudad había seguido adelante, pero el papel gritaba la verdad que todos habían decidido ignorar. Su investigación lo condujo más allá de los registros oficiales, a los archivos diocesanos, un santuario de silencio y burocracia eclesiástica. Al solicitar los documentos relativos al convento de las almas afligidas para el periodo comprendido entre 1875 y 1885, se topó con el primer muro de contención. El archivero, un hombre anciano de mirada esquiva, le informó de que gran parte de esos legajos estaban sellados o dañados por la humedad. Una excusa demasiado conveniente. Insistiendo, logró acceder a algunos documentos fragmentarios. Encontró cartas desesperadas de los padres de los niños, dirigidas al obispado, suplicando ayuda,
mencionando que sus hijos habían sido vistos por última vez cerca del convento, atraídos por promesas de sopa caliente y un refugio contra el frío invernal. Las respuestas del obispado, si las hubo, no estaban allí. Las páginas habían sido arrancadas con una precisión que no dejaba lugar a la casualidad. El silencio no era producto del olvido, sino de una cuidadosa y deliberada censura. El rostro público de esta conspiración de silencio tenía un nombre: la Reverenda Madre Inmaculada de la Cruz, abadesa del convento durante aquellos años oscuros. En los registros públicos y en los anales de la diócesis, era descrita como un pilar de la piedad, un ejemplo de devoción austera y severa. Se decía que su fe era tan intensa que rozaba lo inhumano, que había convertido el convento en una fortaleza inexpugnable contra el pecado del mundo exterior. Su retrato, un daguerrotipo desvaído que encontró en un anuario eclesiástico, mostraba a una mujer de rasgos afilados, con unos ojos hundidos en cuencas oscuras, que parecían arder con un fuego frío. Una mirada que no ofrecía consuelo, sino juicio. Era la imagen de la santidad llevada al extremo, una santidad que, como Mateo estaba a punto de descubrir, podía convertirse en la más monstruosa de las máscaras. La pieza clave que desveló la verdadera naturaleza de la Madre Inmaculada, la encontró en un lugar inesperado: el diario privado de un viejo sacristán, un hombre llamado Anselmo, que había servido en el convento durante 50 años. El diario, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, estaba escondido en el fondo de un baúl lleno de candelabros rotos. Las páginas estaban cubiertas de una escritura temblorosa, la de un hombre aterrorizado. Anselmo no hablaba abiertamente de asesinatos, sino que utilizaba un lenguaje críptico, velado por el miedo a la condenación eterna. Escribía sobre la sed sagrada de la Madre Abadesa, sobre cómo el vino de la sacristía, destinado a la consagración, a veces se agotaba inexplicablemente y olía, al reponerlo, a matadero. Mencionaba los corderos sin mancha, que llegaban al convento y nunca más se volvían a ver, y los cánticos nocturnos en latín, en una capilla cerrada a cal y canto, que no sonaban como alabanzas, sino como lamentos. Anselmo describía a la Madre Inmaculada no como una santa, sino como una profeta enloquecida. En sus sermones privados a las monjas, que el sacristán escuchaba a escondidas tras la puerta, la abadesa exponía una teología herética y aterradora. Estaba convencida de que la humanidad se había corrompido hasta tal punto que la sangre redentora de Cristo ya no era suficiente. El mundo moderno, con su ciencia y su escepticismo, había debilitado el poder del sacrificio original. Para purificar el convento, para proteger a sus hermanas de la inmundicia exterior, y alcanzar una comunión verdadera y primigenia con Dios, era necesario un nuevo pacto de sangre, un sacrificio más puro, más tangible. Una ofrenda de inocencia absoluta, capaz de lavar los pecados de una era descreída. La lógica era impecable en su demencia, una espiral de fanatismo que había arrastrado a toda una congregación al abismo. El diario del sacristán contenía una anotación final, escrita con una mano que apenas podía sostener la pluma. La Eucaristía verdadera, la llamaba la Madre Inmaculada, un rito clandestino que se celebraba en las noches más oscuras en la capilla principal. Anselmo describía cómo los niños, atraídos desde las calles con la promesa de comida y calor, eran llevados ante el altar. No había violencia brutal, ni ira, ni sadismo. Había una ceremonia solemne, un ritual espantosamente piadoso. Las monjas, con los rostros ocultos por las tocas, cantaban salmos en un latín distorsionado mientras la Madre Inmaculada, vestida con sus galas más solemnes, elevaba el cáliz de plata. El vino, según su doctrina blasfema, no se transustanciaba con la memoria de la sangre de Cristo, sino que era consagrado directamente con la sangre pura y sin mancha de los niños, los nuevos corderos de Dios. El horror de la revelación dejó a Mateo sin aliento, sentado en la penumbra de la sacristía. No se trataba de un simple asesinato en serie oculto tras los muros de un convento, era algo mucho más profundo y perturbador. Era la fe convertida en un motor de aniquilación, la devoción pervertida hasta convertirse en una justificación para el sacrificio humano. La Madre Inmaculada y sus seguidoras no se veían a sí mismas como asesinas, sino como santas, como las únicas verdaderas guardianas de una fe que el resto del mundo había olvidado. Creían firmemente que estaban enviando almas puras directamente al cielo para que intercedieran por ellas, por su convento, por un mundo perdido.
El mal no residía en la crueldad, sino en la convicción absoluta de estar obrando el bien. Un bien que exigía la muerte de los inocentes. El diario de Anselmo terminaba con una frase críptica que se clavó en la mente de Mateo: el secreto de la madre no está en sus palabras sino bajo la piedra que pisa. La cripta guarda la verdadera homilía. Mateo sabía que la capilla principal tenía un altar de mármol macizo. Lo que no sabía era que debajo existiera una cripta. No figuraba en ningún plano del edificio. Volvió a la capilla, ahora no como un historiador sino como un profanador de tumbas. La luz del atardecer se filtraba por las vidrieras rotas, tiñendo el aire de colores sanguinolentos. El silencio era casi físico, una presión en los oídos. Con su linterna, comenzó a examinar la base del altar, golpeando suavemente las losas del suelo. Una de ellas sonó hueca. Con la ayuda de una palanca, y con un esfuerzo que le hizo sudar a pesar del frío, logró levantar la pesada piedra. Debajo, una escalera de caracol descendía hacia una oscuridad absoluta. El aire que ascendió de la cripta era viciado, un aliento helado que olía a tierra húmeda, a encierro milenario, y a la misma nota metálica que había percibido al entrar en el convento, pero ahora inmensamente más concentrada. Era el olor inconfundible de la sangre seca impregnada en la piedra durante más de un siglo. Bajó los escalones con el corazón en la garganta, el haz de su linterna cortando la negrura. La cripta era pequeña, claustrofóbica, con un techo bajo abovedado. Las paredes estaban desnudas, excepto por un pequeño nicho en el que descansaba un atril de madera podrida. No había tumbas, ni osarios. Era una sala vacía, un espacio diseñado no para el descanso de los muertos, sino para algo más, algo que requería privacidad y un aislamiento total del mundo superior. Siguiendo la pista del sacristán, Mateo comenzó a examinar las paredes, buscando un ladrillo suelto, una irregularidad en la mampostería. Lo encontró detrás del nicho, un ladrillo que se movía ligeramente al presionarlo. Lo extrajo con dificultad, revelando una cavidad oscura en el muro. Metió la mano con aprensión y sus dedos tocaron la textura del cuero viejo. Sacó un libro, un diario grueso encuadernado en piel negra, con un pequeño cierre de latón. No había nombre en la cubierta, pero Mateo supo al instante de quién era. Había encontrado el diario secreto de la Reverenda Madre Inmaculada de la Cruz. El texto que contenía la justificación teológica del horror. El verdadero evangelio del convento de las almas afligidas. Se sentó en los fríos escalones de la cripta, a la luz temblorosa de su linterna, y abrió el diario. La caligrafía era la misma que la del pergamino del cáliz, elegante, firme, pero con una presión en los trazos que delataba una intensidad febril. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones teológicas, de lamentaciones sobre la decadencia espiritual del mundo. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. La desesperación daba paso a una certeza extática. La Madre Inmaculada describía cómo, en una noche de oración y ayuno extremo, había recibido una revelación. Dios le había hablado, no con palabras, sino con una visión de sangre y purificación. Le había encomendado la tarea de restaurar el verdadero sacrificio, el que Abraham estuvo a punto de cometer, el que aplacaría la ira divina ante la corrupción de sus hijos. Página tras página, el diario se convertía en una crónica detallada y escalofriante del rito de la Eucaristía verdadera. No había ni una sombra de culpa, ni un atisbo de remordimiento en sus palabras. Al contrario, cada entrada estaba impregnada de un éxtasis místico, de la convicción de ser un instrumento divino. Describía la selección de los corderos, siempre los más puros, los más olvidados por la sociedad, aquellos cuya desaparición apenas causaría un murmullo. Detallaba la preparación del altar, la consagración de los cuchillos rituales, las oraciones específicas que debían recitarse. Escribía sobre la mirada de los niños no con terror, sino con una serenidad que ella interpretaba como aceptación divina. Para ella, no los estaba asesinando, los estaba elevando, convirtiéndolos en mártires y santos intercesores. El horror no estaba en la descripción de la violencia, que era clínica y desapasionada, sino en la absoluta sinceridad de su fe pervertida. La Madre Inmaculada creía con cada fibra de su ser que estaba salvando a sus monjas y a sí misma. Veía la sangre que llenaba el cáliz, no como la prueba de un crimen, sino como el elixir de la vida eterna,
la única comunión verdadera posible en un mundo caído. Las otras monjas no eran meras cómplices aterrorizadas, eran acólitas, convencidas por el carisma y la certeza de su líder. Habían creado una burbuja de locura teológica entre aquellos muros, una realidad paralela donde el asesinato era el acto de amor más supremo. El convento no había sido una prisión para los niños, sino un templo para un Dios sediento de sangre que ellas mismas habían creado a su imagen y semejanza. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Mateo llegó a la última entrada del diario, fechada en el invierno de 1879. La escritura era más errática, casi febril. La Madre Inmaculada describía el último sacrificio, el del niño llamado Antonio. Hablaba de una pureza especial en él, de una luz en sus ojos, que prometía una absolución definitiva para todas ellas. Mientras Mateo leía las palabras en la cripta helada, el pasado y el presente comenzaron a fundirse en su mente. La narración del diario se entrelazaba con una reconstrucción visual, vívida y aterradora, de aquella noche. Podía ver la capilla iluminada únicamente por la luz de las velas, sus llamas danzando y proyectando sombras monstruosas sobre las paredes. El silencio era absoluto, roto solo por el canto gregoriano de las monjas, un sonido que en aquel contexto no era celestial, sino infernal. Visualizaba a la Madre Inmaculada de pie ante el altar, con el cáliz de plata en una mano y un pequeño cuchillo ceremonial en la otra. El metal brillaba con reflejos rojizos bajo la luz de las velas. Veía a las otras monjas, una congregación de espectros sin rostro, con las cabezas inclinadas en una oración fanática. Y en el centro de todo, sobre el frío mármol del altar, veía al pequeño Antonio, un niño de apenas 6 años, mirando a la abadesa no con miedo, sino con la confusa confianza de un niño que no comprende la naturaleza del ritual en el que se ha convertido en protagonista. La escena era un cuadro viviente de la inocencia a punto de ser devorada por el dogma, una blasfemia perfecta vestida con los ropajes de la santidad. En la cripta un frío insoportable, mucho más intenso que el de la mera temperatura ambiente, se apoderó de Mateo. Un frío que parecía emanar de las propias piedras, como si el horror de los acontecimientos pasados hubiera dejado una cicatriz permanente en el lugar. Apagó la linterna por un instante, sumergiéndose en una oscuridad total. Y entonces lo escuchó. O creyó escucharlo. Un sonido increíblemente débil, casi imperceptible, el eco fantasmal de un llanto infantil. Un gemido solitario que parecía no tener origen, y sin embargo, llenaba todo el espacio. Era el lamento del último niño, Antonio, atrapado en un bucle eterno reviviendo su sacrificio en la oscuridad bajo el altar. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Mateo con el corazón helado y la certeza de que no estaba solo en aquella cripta. Cerró el diario con manos temblorosas y salió de la cripta, volviendo a colocar la losa en su sitio, sellando de nuevo el secreto. No podía publicar sus hallazgos. Sabía que la diócesis lo silenciaría, que la comunidad científica lo tacharía de loco, de haberse dejado llevar por las leyendas locales. La verdad era demasiado monstruosa para ser contada, demasiado increíble para ser creída. Su descubrimiento no traería justicia, solo escándalo y dolor. La historia de los niños perdidos estaba destinada a seguir siendo una leyenda, un susurro en la memoria de la ciudad. El mal no sería expuesto, solo comprendido por un único hombre que ahora cargaría con el peso de ese conocimiento como una maldición. Pocas semanas después, las excavadoras llegaron al convento de las almas afligidas. Las viejas paredes de piedra, que habían sido testigos de tanta piedad y tanto horror, cayeron con un estruendo sordo, levantando nubes de polvo centenario. El edificio fue demolido hasta sus cimientos, borrado del paisaje de Burgos. Pero la historia no había terminado. Durante los trabajos de cimentación para el nuevo edificio que se construiría en el solar, una de las máquinas excavadoras golpeó algo duro. Los trabajadores, al investigar, descubrieron una pequeña cavidad no registrada bajo los cimientos de la antigua cripta. Dentro, acurrucados en la tierra, encontraron 7 pequeños esqueletos, frágiles y diminutos. La noticia apareció brevemente en la sección de sucesos del periódico local. Un pequeño artículo que hablaba del hallazgo de restos de un antiguo enterramiento infantil,
durante las obras del antiguo convento. Las autoridades y la diócesis se apresuraron a cerrar el asunto, atribuyéndolo a un osario medieval, o a las víctimas de alguna epidemia olvidada. La explicación fue aceptada sin preguntas. Los huesos fueron retirados discretamente y el hormigón se vertió sobre la cavidad, sepultando la verdad bajo una nueva y moderna capa de silencio. El mal no había sido purgado, solo enterrado más profundamente, oculto a la vista pero siempre presente, una base podrida sobre la que se construiría el futuro. El legado de la Madre Inmaculada y su Eucaristía verdadera persiste, no en los libros de historia, sino en el folclore inconsciente de la ciudad. A día de hoy, algunas de las familias más antiguas de la Ribera, sin saber muy bien por qué, tienen la costumbre de colocar pequeñas cruces de madera hechas a mano en las verjas del solar, donde una vez se irguió el convento. Es una tradición que ha pasado de generación en generación, un acto cuyo origen se ha perdido en el tiempo pero que sienten una necesidad inexplicable de cumplir. No saben que están honrando la memoria de 7 niños olvidados, realizando un acto de recuerdo inconsciente, un eco de la piedad que sus antepasados no pudieron expresar abiertamente. Para Mateo Vargas, la vida nunca volvió a ser la misma, quedó marcado para siempre por el secreto que desenterró. El historiador escéptico murió en aquella cripta, y en su lugar nació un hombre que sabía que las leyendas más oscuras a menudo son solo verdades distorsionadas por el tiempo. Ya no puede entrar en una iglesia antigua sin sentir un escalofrío en la nuca, sin que el olor a incienso y cera le traiga el recuerdo del aroma metálico de la sangre vieja. En sus pesadillas no ve el rostro fanático de la Madre Inmaculada sino los rostros de los 7 niños. Y en sus sueños no le miran con miedo o con ira sino con una insondable y eterna tristeza, la de las víctimas cuyos gritos fueron confundidos con oraciones. El solar donde se alzaba el convento es ahora un moderno bloque de apartamentos. La vida sigue, y las nuevas generaciones caminan sobre esa tierra sin conocer la historia que se esconde bajo sus pies. Pero a veces, en las noches más frías y silenciosas del invierno burgalés, los vecinos se quejan de extraños ruidos. Un murmullo que parece venir de los cimientos, un canto débil y lejano en un idioma que no pueden comprender. Un lamento infantil que el viento arrastra y confunde con el crujido de las tuberías. Y esto nos deja con una última y perturbadora pregunta. Una que quizás nunca tenga respuesta. ¿Y si los niños nunca se fueron del convento, sino que siguen allí, atrapados en el eco de una misa que jamás terminó? Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. En el año 1879, en la solemne y piadosa ciudad de Burgos, un convento perdido entre la niebla perpetua que asciende desde el río Arlanzón se convirtió en la tumba silenciosa de 7 niños. No fue un acto de violencia profana, ni la obra de un monstruo que acechaba en los callejones oscuros. Fue algo mucho peor, un horror nacido de la fe, un sacrificio perpetrado en el sagrado corazón de un claustro y justificado con la palabra de Dios. El convento de las almas afligidas, una mole de piedra gótica cuyas agujas parecían arañar un cielo perpetuamente gris, era conocido por su austeridad, por el rigor casi inhumano de su enclaustramiento. Los burgaleses pasaban ante sus altos muros con una mezcla de reverencia y temor, susurrando historias sobre la devoción extrema de sus moradoras, sin sospechar que tras la piedra y las vidrieras opacas, la piedad se había retorcido en una teología de sangre y hueso, un rito secreto que exigía la más pura de las ofrendas. El eco de esas misas prohibidas aún resuena para quien sepa escuchar, un murmullo helado en el viento que barre las ruinas de la memoria, un lamento que se niega a ser olvidado y que aguarda, paciente, a que alguien se atreva a descifrar su origen, a poner nombre a las sombras que danzan en la capilla abandonada cuando la noche cae sobre la ciudad, y el pasado reclama su tributo de atención. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. El tiempo, en su implacable avance, casi logró su cometido. El convento, abandonado durante más de un siglo, se convirtió en un esqueleto arquitectónico, una advertencia silenciosa en la periferia de una ciudad que se esforzaba por olvidar. Sus pasillos,
antes recorridos por el roce de hábitos y el murmullo de oraciones, ahora solo albergaban el silbido del viento y el crujido de la madera podrida que se quejaba bajo el peso de la nada. La humedad había dejado su firma en los muros, dibujando mapas de decadencia sobre frescos de santos con los ojos borrados por el moho, como si las propias figuras sagradas se negaran a seguir siendo testigos del secreto que impregnaba la piedra. Era un lugar donde el pasado no había muerto sino que se había enquistado, respirando un aire denso con el aroma a incienso rancio, a piedra mojada y a algo más, una nota metálica y dulzona, casi imperceptible pero persistente, como el recuerdo de la sangre derramada hace mucho tiempo. La diócesis, propietaria del olvidado inmueble, decidió finalmente que la ruina era un peligro y su memoria, un lastre. Se firmó la orden de demolición, un acto administrativo destinado a sellar para siempre el último capítulo de las almas afligidas, sin saber que estaban a punto de despertar al fantasma que dormía en sus cimientos, un espectro tejido con los hilos del silencio y la complicidad. Fue entonces cuando entró en escena Mateo Vargas, un joven historiador y restaurador de arte sacro, un hombre de ciencia y escepticismo pero con un alma vieja, arraigada en las leyendas oscuras de su Burgos natal. La diócesis le encomendó una tarea que parecía puramente técnica, catalogar los objetos de valor que aún quedaban entre los escombros antes de que las excavadoras llegaran. Para Mateo no era solo un trabajo. Era una incursión en el territorio de sus pesadillas infantiles, alimentadas por los cuentos de su abuela sobre las misas silenciosas del convento. Historias que siempre había descartado como folclore gótico para asustar a los niños. Aceptó el encargo con una mezcla de curiosidad profesional y una inquietud personal que no se atrevía a confesar, una sensación de que aquel lugar le llamaba por su nombre. Al recibir las llaves oxidadas, sintió su peso en la palma de la mano no como un símbolo de acceso, sino como el de una responsabilidad ancestral, la de abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo, consciente de que algunos cerrojos no se forjaron para proteger tesoros, sino para contener horrores. El metal frío parecía susurrarle una advertencia que su mente racional se negaba a escuchar. El primer día de trabajo, el convento lo recibió con un silencio opresivo, una ausencia de sonido tan profunda que se convertía en un zumbido en los oídos. La gran puerta de roble se quejó con un gemido largo y profundo, como si exhalara un aliento contenido durante un siglo, liberando una atmósfera cargada de memoria y abandono. El aire en el interior era gélido, inmóvil, cargado de partículas de polvo que danzaban como espectros en los haces de luz que se colaban por las vidrieras rotas, tiñendo el ambiente de tonos sepulcrales. Cada paso de Mateo sobre el suelo de baldosas agrietadas resonaba en la vastedad de las naves y los claustros, un sonido solitario que parecía una profanación, una intrusión en un duelo que nunca había terminado. Comenzó su labor en la sacristía, un espacio donde los armarios de nogal, carcomidos por la polilla, aún guardaban casullas descoloridas y objetos litúrgicos cubiertos por un sudario de suciedad. El olor era una sinfonía de abandono. Cera de vela solidificada, vino avinagrado evaporado hace décadas, y el perfume fantasmal de las flores secas que alguna vez adornaron el altar. Era un museo de la piedad olvidada, un testimonio mudo de una fe que había florecido y se había marchitado en aquel mismo lugar, dejando tras de sí solo el eco de sus rituales. Entre los objetos a catalogar se encontraba un pesado cáliz de plata, ennegrecido por la oxidación hasta parecer un trozo de carbón, desprovisto de cualquier adorno ostentoso. No destacaba por su belleza sino por su sobriedad, casi brutalista. Mateo lo llevó a su mesa de trabajo improvisada, una vieja bancada de madera, y comenzó el meticuloso proceso de limpieza. Bajo sus manos expertas, el metal oscuro comenzó a revelar un brillo opaco, el de una plata antigua y pura. Pasó horas frotando su superficie con paños y soluciones suaves, sintiendo el frío del objeto penetrar en sus dedos, un frío que parecía ir más allá de la simple temperatura del metal. Fue durante este proceso, mientras limpiaba la base, cuando su pulgar presionó una pequeña roseta ornamental que parecía parte del diseño. En lugar de estar fija, se dio con un leve pero audible asterisco clic asterisco. El sonido, minúsculo en la inmensidad del convento, retumbó en la cabeza de Mateo como un disparo de advertencia. El fondo del cáliz se había desprendido, revelando una cavidad secreta, un doble fondo diseñado para ocultar algo infinitamente más preciado, o más terrible, que el vino consagrado que debía contener. El corazón de Mateo latió con una fuerza desbocada,
una mezcla de triunfo de anticuario, y un terror primordial que le helaba la sangre en las venas. Dentro del hueco, protegido de la luz y del tiempo, descansaba un pequeño pergamino, enrollado con fuerza y atado con un hilo de seda que se deshizo en polvo al más mínimo contacto. Con una delicadeza extrema, utilizando unas pinzas finas de su estuche de restauración, lo extrajo. El papel era quebradizo, de un tono amarillento enfermizo, y olía a polvo, a encierro y a algo más. Un aroma ferroso que le recordó a la tinta antigua, pero con una base orgánica, casi animal. Lo desenrolló con una lentitud agónica sobre un paño de terciopelo que había traído para proteger los objetos más delicados, temiendo que cada segundo de exposición al aire del siglo XX lo desintegrara por completo. No era una confesión ni una oración ni un registro de bienes de la congregación, era una lista. 7 nombres de pila caligrafiados con una letra elegante pero temblorosa, con una tinta de un extraño color óxido, casi marrón rojizo. Asterisco Lucía, Miguel, Isabel, Javier, Sofía, Pedro, Antonio, asterisco al lado de cada nombre, una fecha correspondiente al año 1879, y junto a cada fecha, una única y escalofriante palabra en latín que resonó en el silencio como un martillazo sobre un ataúd. Asterisco absolvitur asterisco. Es absuelto. El silencio de la capilla pareció intensificarse de repente, volverse pesado, expectante, como si las propias paredes contuvieran la respiración, aguardando su reacción. Mateo miró la lista, luego, el cáliz vacío, y una conexión terrible, una hipótesis tan monstruosa, que su mente se resistía a formularla, comenzó a tomar forma en la oscuridad de sus pensamientos. La tinta, el color no era el del sepia o el del nogal, tintas comunes en la época, era el color de la sangre seca. Lo sabía por su trabajo con manuscritos medievales, por cómo los pigmentos orgánicos envejecen y se oxidan. La leyenda de su abuela, aquella que había arrullado sus noches con un escalofrío, la de «Los niños perdidos de la Ribera», una serie de desapariciones inexplicables que sacudieron Burgos en 1879, volvió a su memoria con una claridad brutal y cegadora. La prensa de la época, según había leído en viejos archivos para un trabajo universitario, había culpado a una banda errante de gitanos, a un brote de tifus nunca confirmado, a cualquier chivo expiatorio que pudiera calmar el pánico de una ciudad devota y temerosa de Dios. El caso se cerró sin respuestas, dejando solo un puñado de familias rotas y una historia de terror para contar junto al fuego. Ahora, sosteniendo aquel pergamino, Mateo comprendía con una certeza helada que no era una leyenda, era un registro. Un acta macabra de defunción disfrazada de absolución divina. Un libro de contabilidad del horror. La catalogación de objetos sagrados quedó instantáneamente olvidada, relegada a una tarea trivial e insignificante. A partir de ese momento, Mateo se convirtió en un detective del tiempo, un arqueólogo de secretos, impulsado por una fuerza que trascendía la curiosidad académica. Su escepticismo, esa coraza de racionalidad que siempre había llevado con orgullo, se desvaneció, reemplazado por una obsesión febril por dar un nombre completo, una historia, una identidad a aquellas víctimas sin rostro. Llevó la lista, cuidadosamente guardada entre 2 placas de cristal, a los archivos municipales, un lugar laberíntico en los sótanos del ayuntamiento donde el pasado de Burgos dormía en legajos atados con cordeles deshilachados. Pasó días enteros rodeado del olor a papel viejo y polvo, un perfume que siempre le había resultado reconfortante, pero que ahora se le antojaba fúnebre. Comparó los nombres y las fechas del pergamino con los registros de nacimientos y los censos de la época, sus dedos recorriendo las páginas amarillentas con una mezcla de pavor y determinación. La coincidencia fue perfecta, matemática y absolutamente aterradora. Lucía, Miguel, Isabel, todos ellos figuraban en los informes de niños desaparecidos de 1879, todos provenientes de las familias más humildes del barrio de la Ribera, niños a los que nadie, excepto sus padres destrozados, había echado, realmente de menos. La ciudad había seguido adelante, pero el papel gritaba la verdad que todos habían decidido ignorar. Su investigación, ahora convertida en una cruzada personal, lo condujo más allá de los registros oficiales, a los archivos diocesanos,
un santuario de silencio y burocracia eclesiástica ubicado en un ala olvidada del Palacio Episcopal. Al solicitar los documentos relativos al convento de las almas afligidas para el período comprendido entre 1875 y 1885, se topó con el primer muro de contención, una resistencia pasiva pero firme. El archivero, un hombre anciano de mirada esquiva y manos temblorosas, le informó con un tono que no admitía réplica que gran parte de esos legajos estaban sellados por orden superior, o, irremediablemente dañados por la humedad. Una excusa demasiado conveniente, una manta burocrática echada sobre un secreto demasiado grande. Insistiendo, amparándose en el permiso oficial que llevaba para la catalogación, logró acceder a algunos documentos fragmentarios, a las migajas que el tiempo o la censura habían dejado atrás. Encontró cartas desesperadas de los padres de los niños, dirigidas al obispado, suplicando ayuda, mencionando con una caligrafía torpe y manchada de lágrimas que sus hijos habían sido vistos por última vez cerca del convento, atraídos por promesas de sopa caliente y un refugio contra el crudo invierno burgalés. Las respuestas del obispado, si las hubo, no estaban allí. Las páginas correspondientes habían sido arrancadas con una precisión quirúrgica que no dejaba lugar a la casualidad. El silencio no era producto del olvido, sino de una cuidadosa y deliberada cirugía de la memoria. El rostro público de esta conspiración de silencio, la figura que se erigía en el centro de la telaraña, tenía un nombre: la Reverenda Madre Inmaculada de la Cruz, abadesa del convento durante aquellos años oscuros. En los registros públicos y en los anales de la diócesis que sí estaban disponibles, era descrita como un pilar de la piedad, un ejemplo de devoción austera y severa, una santa en vida para muchos. Se decía que su fe era tan intensa que rozaba lo inhumano, que había convertido el convento en una fortaleza inexpugnable contra el pecado del mundo exterior, un faro de pureza en un mar de corrupción. Su retrato, un daguerrotipo desvaído que encontró en un anuario eclesiástico de la época, mostraba a una mujer de rasgos afilados como el cristal roto, con unos ojos hundidos en cuencas oscuras que parecían arder con un fuego frío, una mirada que no ofrecía consuelo, sino juicio. Era la imagen de la santidad llevada al extremo, una santidad que, como Mateo estaba a punto de descubrir, podía convertirse en la más monstruosa de las máscaras, un velo perfecto para ocultar un abismo de depravación teológica. La fotografía parecía mirarle no desde el pasado, sino desde el otro lado de una verdad insondable. La pieza clave que desveló la verdadera naturaleza de la Madre Inmaculada y su congregación la encontró en un lugar inesperado, no en los archivos oficiales, sino de vuelta en la atmósfera opresiva del convento. Guiado por una intuición que no podía explicar, Mateo regresó a la sacristía, convencido de que la verdad no estaba en los documentos públicos, sino en los testimonios privados, en los susurros que se quedaron atrapados entre aquellas paredes. Rebuscó de nuevo entre los armarios, esta vez con más atención, desplazando viejos misales y paños de altar podridos. En el fondo de un baúl lleno de candelabros de latón rotos y ennegrecidos, encontró un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, tan humilde que era fácil pasarlo por alto. Las páginas estaban cubiertas de una escritura temblorosa, casi ilegible, la de un hombre aterrorizado que escribía a escondidas, a la luz de una vela. Era el diario privado de un viejo sacristán, un hombre llamado Anselmo, que había servido en el convento durante 50 años, y que, al parecer, había visto demasiado. Anselmo no hablaba abiertamente de asesinatos, sino que utilizaba un lenguaje críptico, velado por el miedo a la condenación eterna si rompía el secreto de confesión de lo que sus ojos habían presenciado. El diario de Anselmo era un descenso a la locura. Escribía sobre la sed sagrada de la Madre Abadesa, una frase que repetía como un mantra macabro. Describía cómo el vino de la sacristía, el destinado a la consagración eucarística, a veces se agotaba inexplicablemente durante la noche, y cómo las barricas, al reponerlas, olían de una forma extraña, a matadero, un olor metálico y dulzón que se negaba a desaparecer. Mencionaba con pavor los corderos sin mancha, que llegaban al convento, niños de la calle, hambrientos y ateridos de frío, y que nunca más se volvían a ver. Y describía los cánticos nocturnos que a veces oía provenientes de la capilla principal, cerrada a cal y canto. No eran los salmos habituales, sino melodías extrañas en un latín distorsionado, que no sonaban como alabanzas sino como lamentos profundos, como el eco de un dolor inenarrable.
Cada palabra del diario era una pincelada en un cuadro de horror que iba tomando forma ante los ojos de Mateo, una imagen que superaba cualquier leyenda o pesadilla. Anselmo describía a la Madre Inmaculada no como una santa, sino como una profeta enloquecida, una visionaria de la crueldad. En sus sermones privados a las monjas, que el sacristán escuchaba a escondidas, con la oreja pegada a la pesada puerta de roble de la sala capitular, la abadesa exponía una teología herética y aterradora, una desviación monstruosa de la fe. Estaba convencida de que la humanidad se había corrompido hasta tal punto, con el avance de la ciencia, la industria y el escepticismo, que la sangre redentora de Cristo, derramada hacía casi 2 milenios, ya no era suficiente para lavar los pecados del mundo. El poder del sacrificio original se había debilitado, diluido por la incredulidad de la era moderna. Para purificar el convento, para proteger a sus hermanas de la inmundicia del exterior y alcanzar una comunión verdadera y primigenia con Dios, era necesario un nuevo pacto de sangre, un sacrificio más puro, más tangible, renovado. Una ofrenda de inocencia absoluta, capaz de lavar los pecados de una era descreída. La lógica era impecable en su demencia, una espiral de fanatismo que había arrastrado a toda una congregación al abismo de la blasfemia. El diario del sacristán contenía una anotación final, escrita con una mano que apenas podía sostener la pluma, la tinta corrida en varios puntos, quizás por las lágrimas o el sudor. La Eucaristía verdadera, así la llamaba la Madre Inmaculada. Un rito clandestino, el secreto mejor guardado del convento, que se celebraba en las noches más oscuras, en la capilla principal. Anselmo describía, con frases entrecortadas y llenas de pavor, cómo los niños, atraídos desde las calles con la promesa de comida y calor, eran llevados ante el altar. No había violencia brutal en el sentido de la ira o el sadismo. Había algo peor, una ceremonia solemne, un ritual espantosamente piadoso. Las monjas, con los rostros ocultos por las tocas, como espectros sin identidad, cantaban salmos en un latín que parecía antiguo y ajeno mientras la Madre Inmaculada, vestida con sus galas más solemnes, elevaba el cáliz de plata, el mismo que Mateo había sostenido entre sus manos. El vino, según su doctrina blasfema, no se transustanciaba con la memoria de la sangre de Cristo, sino que era consagrado directamente con la sangre pura y sin mancha de los niños, los nuevos corderos de Dios, sacrificados en el altar para la salvación de las almas de sus verdugos. El horror de la revelación dejó a Mateo sin aliento, sentado en la penumbra de la sacristía, con el diario de Anselmo abierto sobre sus rodillas. El aire del convento pareció volverse irrespirable. No se trataba de un simple asesinato en serie oculto tras los muros de un convento. Era algo mucho más profundo y perturbador, una perversión que atacaba las raíces mismas de la fe y la humanidad. Era a la devoción convertida en un motor de aniquilación, la piedad retorcida hasta convertirse en una justificación para el sacrificio humano. La Madre Inmaculada y sus seguidoras no se veían a sí mismas como asesinas sino como santas, como las únicas verdaderas guardianas de una fe que el resto del mundo había olvidado. Creían firmemente que estaban enviando almas puras directamente al cielo para que intercedieran por ellas, por su convento, por un mundo perdido. El mal no residía en la crueldad, que era un mero instrumento, sino en la convicción absoluta, inquebrantable, de estar obrando el bien. Un bien que exigía la muerte de los inocentes como peaje para su propia salvación. La mente de Mateo trabajaba febrilmente, conectando los puntos, las piezas de aquel rompecabezas macabro. El cáliz con el doble fondo no era un simple recipiente, era el altar portátil del sacrificio, el nexo entre la vida y la muerte. El pergamino no era una lista de víctimas, sino un registro de almas absueltas. Un libro de contabilidad celestial escrito con la sangre de los propios sacrificados. Las páginas arrancadas de los archivos diocesanos no eran un accidente, eran la prueba de un encubrimiento deliberado, una conspiración de silencio que se extendía más allá de los muros del convento, alcanzando quizás las más altas esferas de la iglesia local, que prefirió enterrar el escándalo a hacer justicia. Cada detalle encajaba con una precisión nauseabunda. La leyenda de su abuela ya no era un cuento de terror, era historia. Una historia que había sido borrada, silenciada, pero que se negaba a morir, latiendo como un corazón culpable bajo los cimientos de la ciudad.
Impulsado por una nueva urgencia, Mateo volvió a examinar el diario de Anselmo, buscando algo más, una pista que le llevara a la prueba definitiva. Sus ojos se detuvieron en una de las últimas frases, una anotación casi incoherente que había pasado por alto en su primera lectura horrorizada. La madre dice que la verdadera homilía no está en los libros, sino en la tierra que consagra el sacrificio. El secreto no está en sus palabras, sino bajo la piedra que pisa en el presbiterio. La cripta guarda el eco de la verdadera comunión. Mateo levantó la vista del diario, su mirada recorriendo la sacristía hasta la puerta que conducía a la capilla principal. Sabía que la capilla tenía un imponente altar de mármol macizo, pero no tenía constancia de que existiera una cripta bajo él. No figuraba en ningún plano del edificio que le había proporcionado la diócesis. El secreto final, la prueba física del horror, no estaba en los papeles, sino enterrado en las entrañas mismas del convento. Con el diario del sacristán en una mano y una potente linterna en la otra, Mateo se dirigió a la nave principal. La luz del atardecer se filtraba por las vidrieras rotas, tiñendo el aire de colores sanguinolentos, rojos, púrpuras y naranjas que danzaban sobre las baldosas cubiertas de polvo. El silencio era ahora casi físico, una presión en los oídos, como si estuviera sumergido en aguas profundas y oscuras. Se acercó al altar mayor, una mole de mármol veteado frío y agrietado, el lugar exacto donde, según Anselmo, se había derramado la sangre de los inocentes. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Ya no se sentía como un historiador, sino como un profanador de tumbas, un hombre a punto de cruzar un umbral del que sabía que no podría regresar. Comenzó a examinar la base del altar, golpeando suavemente las losas del suelo con el mango de un martillo. Piedra, 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 y de repente, un sonido diferente. Un eco sordo, hueco. Una de las losas, perfectamente encajada con las demás, no estaba asentada sobre tierra, sino sobre el vacío. Con la ayuda de una palanca de hierro que encontró en la caja de herramientas de la entrada, y con un esfuerzo que le hizo sudar a pesar del frío glacial de la capilla, logró levantar la pesada piedra. La losa se movió con un chirrido agónico, el sonido de un secreto que se resiste a ser revelado. Debajo, una negrura absoluta, un pozo de oscuridad del que ascendió un aliento helado. El aire que brotó de la cripta era viciado, un miasma que olía a tierra húmeda, a encierro milenario, y a la misma nota metálica y dulzona que había percibido al entrar en el convento, pero ahora inmensamente más concentrada, casi insoportable. Era el olor inconfundible de la sangre seca, impregnada en la piedra y en la tierra durante más de un siglo. El haz de su linterna cortó la negrura, revelando una escalera de caracol de piedra que descendía hacia las profundidades, hacia el corazón mismo del horror. Mateo tragó saliva, el sabor del polvo y el miedo en su boca, y comenzó a bajar. Cada escalón que descendía era un paso más profundo en la historia, un viaje hacia el origen de la pesadilla. Las paredes de la escalera estaban cubiertas de una capa resbaladiza de moho, y el aire se volvía cada vez más frío y denso. Finalmente, sus pies tocaron el suelo de tierra apisonada. La cripta era pequeña, claustrofóbica, con un techo bajo abovedado que parecía pesar sobre su cabeza. No había tumbas, ni osarios, ni ningún tipo de mobiliario funerario. Era una sala vacía, un espacio desnudo y funcional, diseñado no para el descanso de los muertos, sino para algo más. Algo que requería privacidad, aislamiento total del mundo superior, y sobre todo, silencio. El haz de su linterna danzaba sobre las paredes de piedra, buscando cualquier cosa que pudiera confirmar las palabras del sacristán. En una de las paredes vio un pequeño nicho, como los que se usan para colocar estatuas de santos, pero este estaba vacío, excepto por un atril de madera podrida que yacía en el suelo, como si hubiera sido derribado con violencia. Recordando la críptica frase de Anselmo, el secreto no está en sus palabras, sino bajo la piedra que pisa, Mateo comenzó a examinar las paredes de la cripta con una minuciosidad febril. Pasó las manos por la piedra fría y húmeda, buscando un ladrillo suelto, una irregularidad en la mampostería, cualquier cosa que delatara una oquedad oculta. Lo encontró detrás del nicho vacío, un ladrillo que se movía ligeramente al presionarlo, cuya argamasa circundante era de un tono ligeramente diferente, más reciente. Con la punta de la palanca, lo extrajo con dificultad, revelando una cavidad oscura en el muro. El corazón le dio un vuelco.
Metió la mano con aprensión, sintiendo el frío de la piedra en su piel, y sus dedos tocaron la textura del cuero viejo y reseco. Con un cuidado infinito, sacó un libro, un diario grueso, encuadernado en piel negra, con un pequeño cierre de latón oxidado que mantenía sus secretos a salvo. No había nombre en la cubierta, pero Mateo supo al instante, con una certeza que le heló el alma, de quién era. Había encontrado el diario secreto de la Reverenda Madre Inmaculada de la Cruz, el texto que contenía la justificación teológica del horror. El verdadero y blasfemo evangelio del convento de las almas afligidas. Se sentó en los fríos escalones de piedra de la cripta, a la luz temblorosa de su linterna, el único punto de calidez en un universo de frío y oscuridad. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propia sangre en los oídos. Con manos que apenas podía controlar, forzó el cierre de latón, que se rompió con un chasquido seco. Abrió el diario. La caligrafía era la misma que la del pergamino del cáliz, elegante, firme, pero con una presión en los trazos que delataba una intensidad febril, una pasión que rozaba la locura. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones teológicas, de lamentaciones sobre la decadencia espiritual del mundo, de la tibieza de la fe en la era moderna. Pero a medida que avanzaba en la lectura el tono cambiaba de forma sutil pero inexorable. La desesperación daba paso a una certeza extática, a una convicción aterradora. La Madre Inmaculada describía cómo, en una noche de oración y ayuno extremo, había recibido una revelación directa de Dios. Él le había hablado, no con palabras, sino con una visión de sangre y purificación. Le había encomendado la tarea sagrada de restaurar el verdadero sacrificio, el que Abraham estuvo a punto de cometer en el monte Moria, el único acto capaz de aplacar la ira divina ante la corrupción de sus hijos. Página tras página, el diario se convertía en una crónica detallada y escalofriante del rito de la Eucaristía verdadera. No había ni una sombra de culpa, ni un atisbo de remordimiento en sus palabras. Al contrario, cada entrada estaba impregnada de un éxtasis místico, de la convicción absoluta de ser un instrumento divino, una elegida. Describía con una frialdad clínica la selección de los corderos, siempre los más puros, los más olvidados por la sociedad, aquellos cuya desaparición apenas causaría un murmullo en el tejido social de la ciudad. Detallaba la preparación del altar, la consagración de los pequeños cuchillos rituales de plata, las oraciones específicas que debían recitarse para liberar el alma del cuerpo corruptible. Escribía sobre la mirada de los niños, no con terror, sino con una serenidad que ella, en su delirio, interpretaba como aceptación divina, como el gozo del mártir. Para ella, no los estaba asesinando, los estaba elevando, convirtiéndolos en santos intercesores personales para su congregación, sus pequeños ángeles guardianes comprados con sangre. El horror no estaba en la descripción de la violencia, que era desapasionada y casi quirúrgica, sino en la absoluta y aterradora sinceridad de su fe pervertida. La Madre Inmaculada creía con cada fibra de su ser que estaba salvando a sus monjas y a sí misma del infierno que veía crecer fuera de los muros del convento. Veía la sangre que llenaba el cáliz no como la prueba de un crimen atroz, sino como el elixir de la vida eterna, la única comunión verdadera posible en un mundo caído, un sacramento. El terror no estaba en la descripción de la violencia, que era desapasionada y casi quirúrgica, sino en la absoluta y aterradora sinceridad de su fe pervertida. La Madre Inmaculada creía con cada fibra de su ser que estaba salvando a sus monjas y a sí misma del infierno que veía crecer fuera de los muros del convento. Veía la sangre que llenaba el cáliz no como la prueba de un crimen atroz, sino como el elixir de la vida eterna, la única comunión verdadera posible en un mundo caído, un sacramento renovado en la carne y el espíritu de los más puros. Las otras monjas, lejos de ser meras cómplices aterrorizadas, eran acólitas devotas, convertidas por el carisma magnético y la certeza inquebrantable de su líder. Juntas, habían creado una burbuja de locura teológica entre aquellos muros, una realidad paralela y hermética, donde el asesinato era el acto de amor más supremo, la ofrenda más grata a un Dios sediento de sangre que ellas mismas habían creado a su imagen y semejanza. El convento no había sido una prisión para los niños, sino un templo para este nuevo y terrible Dios, un matadero sagrado donde la inocencia era la moneda de cambio para la salvación de sus verdugos. Mateo sintió un vértigo nauseabundo, la sensación de asomarse a un abismo de la psique humana que la razón no podía explicar.
La lectura se detuvo por un instante, el tiempo justo para que Mateo recuperara el aliento que no sabía que había perdido. El aire de la cripta, ya de por sí gélido, pareció solidificarse a su alrededor, volviéndose pesado, irrespirable. Cada palabra leída era un ladrillo más en el muro de una verdad insoportable. En el diario, la Madre Inmaculada pasaba a describir, con una meticulosidad de contable, la justificación teológica de cada paso del ritual. La elección de los niños no era aleatoria, buscaba en ellos señales de gracia divina, una pureza casi translúcida en sus miradas, una inocencia que, según ella, el mundo aún no había tenido tiempo de manchar. Describía cómo los atraían con la promesa de un pan caliente y un cuento junto al fuego del refectorio, actos de aparente caridad, que eran en realidad la primera etapa de la preparación del sacrificio. En su mente retorcida, este engaño no era un pecado sino un acto de misericordia, el camino que los conducía desde la miseria terrenal hacia la gloria celestial. El diario no era una confesión, era un manual de instrucciones para la santidad a través del horror, un texto litúrgico de una religión de un solo convento. El documento continuaba, adentrándose en los detalles más oscuros del rito. La abadesa había asignado a cada una de las monjas un papel específico en la ceremonia, convirtiendo el asesinato en una obra coral, una liturgia compartida que diluía la responsabilidad individual en una culpa colectiva y sagrada. Una hermana preparaba al cordero, bañándolo y vistiéndolo con una túnica blanca de lino, como si fuera a recibir su primera comunión. Otra se encargaba de los cánticos, melodías gregorianas cuyas letras habían sido sutilmente alteradas para alabar el sacrificio de la carne inocente. Una tercera afilaba y bendecía los instrumentos, pequeños cuchillos de plata con mangos de marfil, considerados no como armas, sino como llaves para abrir las puertas del cielo. La descripción era tan precisa, tan desprovista de emoción, que resultaba más aterradora que cualquier relato de violencia pasional. Era la burocracia del mal, la organización metódica de la atrocidad, lo que convertía a la Madre Inmaculada no en una simple asesina, sino en la suma sacerdotisa de un culto a la muerte. Mateo pasó las páginas con dedos entumecidos por el frío y el espanto. Llegó a las entradas correspondientes a cada uno de los nombres del pergamino. Asterisco Lucía. Miguel. Isabel. Asterisco. Para cada niño, la Madre Inmaculada dedicaba un pequeño párrafo, una especie de hagiografía macabra. No los describía como víctimas, sino como ofrendas perfectas. De Lucía, escribía sobre la luz de sus ojos, que reflejaban un cielo sin nubes. De Miguel, destacaba su silencio obediente, la mansedumbre del cordero que no se queja ante el esquilador. Cada descripción era una puñalada en el corazón de Mateo, pues transformaba a niños reales, con sus miedos y sus sueños, en meros símbolos, en recipientes de una pureza abstracta que debía ser extraída. Ella no veía a los niños, veía el concepto de la inocencia, y creía que al derramar su sangre, estaba destilando esa esencia para su propio beneficio espiritual. Era un acto de vampirismo teológico, un robo de almas justificado por una revelación que solo ella había escuchado. La cripta pareció encogerse a su alrededor, las paredes de piedra susurrando los nombres olvidados. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. La narración del diario alcanzaba un clímax de éxtasis febril al describir el momento central del rito, la consagración del cáliz. La Madre Inmaculada escribía cómo, una vez que la sangre llenaba la copa de plata, la elevaba hacia el altar mayor mientras las monjas se postraban, sus rostros contra las frías baldosas. Para ella, ese instante era la verdadera transubstanciación. Un milagro infinitamente más poderoso que el recordado en las misas ordinarias. Sentía, según sus propias palabras, la presencia palpable de Dios descendiendo sobre la capilla, aceptando la ofrenda con un silencio atronador. Creía que en ese momento, el convento se convertía en el lugar más sagrado de la tierra, un nuevo monte Calvario donde la redención se compraba, no con la memoria de una sangre antigua, sino con el flujo cálido y presente de una vida recién tomada. Mateo tuvo que cerrar los ojos, la imagen mental era demasiado vívida. La plata del cáliz brillando con un fulgor carmesí a la luz de las velas, el olor metálico llenando el aire sagrado, el silencio de las monjas postradas ante el horror que habían ayudado a crear. El diario no dejaba lugar a dudas sobre el destino final de los cuerpos.
Tras el ritual, los pequeños restos eran despojados de la túnica blanca y llevados a la misma cripta donde Mateo se encontraba ahora. La abadesa lo describía no como un entierro, sino como una siembra. Sembramos la carne corruptible en la tierra sagrada bajo la casa de Dios, para que su espíritu puro florezca en el paraíso y abone nuestra fe aquí en la tierra, escribió. No había tumbas, ni lápidas ni nombres. Los cuerpos eran depositados en una fosa común cavada en la tierra bajo las losas, un acto final de deshumanización que los borraba por completo del mundo de los vivos, convirtiéndolos en nada más que el fundamento secreto y sangriento de la santidad del convento. Mateo bajó la linterna y enfocó el suelo de tierra apisonada bajo sus pies. Estaba sentado, literalmente, sobre la tumba de los niños perdidos. Un frío que no era de este mundo, le recorrió la columna vertebral. Un frío que parecía emanar de la propia tierra, el lamento helado de los huesos olvidados. La lectura continuó, cada palabra, una gota de veneno destilándose en la mente de Mateo. La abadesa no mostraba ningún signo de crisis de fe o de conciencia. Al contrario, con cada sacrificio, su certeza se volvía más férrea, su escritura más exaltada. Se veía a sí misma, como una nueva Abraham, dispuesta a sacrificar no a un hijo, sino a todos los que fueran necesarios, para probar su lealtad a un Dios, que se lo exigía. Se comparaba con los grandes mártires de la Iglesia, convencida de que su sufrimiento no era la culpa, sino el éxtasis de estar tan cerca de la voluntad divina. Las otras monjas, según sus escritos, compartían esta visión. Habla de cómo, después de cada ritual, pasaban la noche en vigilia, sintiendo una paz profunda y una renovación espiritual que nunca antes habían experimentado. Habían transformado el horror en un éxtasis colectivo, una adicción a la pureza robada, que las unía en un pacto de sangre y silencio, sellado para la eternidad entre aquellos muros. Mateo llegó a la última entrada del diario, fechada en el crudo invierno de 1879, pocos días antes de la Navidad. La caligrafía, por primera vez, era más errática, casi febril, los trazos apresurados como si temiera no tener tiempo de escribirlo todo. La Madre Inmaculada describía el último sacrificio, el del niño llamado Antonio, el último nombre en la lista del pergamino. Hablaba de una pureza especial en él, de una luz en sus ojos, que le prometía una absolución definitiva para todas ellas, la culminación de su obra sagrada. Mientras Mateo leía las palabras en la cripta helada, el pasado y el presente comenzaron a fundirse en su mente de una forma terrorífica. La narración del diario dejó de ser un texto histórico para convertirse en un guión, y la cripta se transformó en el escenario de una reconstrucción mental tan vívida que le robó el aliento. Ya no estaba leyendo, estaba allí, estaba viendo aquella noche de diciembre de 1879 desplegarse ante sus ojos. Podía ver la capilla principal, no en ruinas, sino en su austero esplendor gótico, iluminada únicamente por la luz trémula de cientos de velas. Sus llamas danzaban y proyectaban sombras monstruosas y alargadas sobre las paredes de piedra, sombras que parecían retorcerse y gemir. El silencio era absoluto, un vacío sonoro roto solo por el canto gregoriano de las monjas, un sonido que en aquel contexto no era celestial, sino profundamente infernal. Una nana para la muerte. El aire estaba cargado con el olor pesado del incienso, la cera caliente y el miedo, un miedo infantil tan sutil que casi podía confundirse con la simple extrañeza del lugar. La escena estaba preparada, el altar esperaba, y el tiempo parecía haberse detenido en el umbral del último acto de una tragedia sagrada. Mateo sentía el frío de las baldosas bajo sus pies, aunque seguía sentado en los escalones de la cripta, atrapado entre dos realidades. En el centro de su visión mental, se erguía la figura de la Madre Inmaculada, de pie ante el altar de mármol. Llevaba sus galas más solemnes, un hábito de un blanco inmaculado que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. En una mano sostenía el cáliz de plata, pulido hasta brillar con reflejos rojizos bajo la luz de las velas. En la otra, el pequeño cuchillo ceremonial, su hoja capturando la luz como un fragmento de hielo. Su rostro, el mismo del daguerrotipo, era una máscara de serenidad extática, sus ojos oscuros fijos en un punto más allá del altar, más allá del mundo visible, como si estuviera en comunión directa con su Dios terrible.
A su alrededor, las otras monjas formaban un semicírculo, una congregación de espectros sin rostro, con las cabezas inclinadas en una oración fanática, sus cuerpos meciéndose al ritmo del canto monótono. Eran las guardianas del rito, las testigos silenciosas y cómplices de la abominación. Y en el centro de todo, acostado sobre la fría y dura superficie del mármol del altar, veía al pequeño Antonio. Un niño de apenas 6 años, delgado y frágil, vestido con la túnica blanca. En la visión de Mateo, el niño no lloraba ni luchaba. Simplemente miraba a la abadesa con una expresión de confusa confianza, la de un niño que no comprende la naturaleza del ritual en el que se ha convertido en protagonista involuntario. Quizás pensaba que era un juego extraño, una parte más de las atenciones que le habían prodigado desde que llegó. Esa confianza, esa inocencia absoluta, era lo que hacía la escena insoportable. Era un cuadro viviente de la pureza a punto de ser devorada por el dogma, una blasfemia perfecta vestida con los ropajes de la santidad más devota. El cordero no solo estaba en el altar, sino que había sido conducido allí por su propia fe en la bondad de sus captores. La visión se hizo más intensa, los detalles más nítidos. Mateo vio cómo la Madre Inmaculada levantaba el cuchillo. El canto de las monjas se elevó en un crescendo, llenando la capilla, una ola de sonido diseñada para ahogar cualquier otro ruido, para consagrar el momento. Vio el movimiento del brazo de la abadesa, no rápido y violento, sino lento, deliberado, casi litúrgico. Vio la expresión en el rostro del niño cambiar, la confusión dando paso a una repentina comprensión, a un miedo silencioso, que abrió sus ojos de par en par. Y vio el cáliz de plata, colocado estratégicamente para recoger la ofrenda. La mente de Mateo gritó, un aullido silencioso en la oscuridad de la cripta, pero la visión continuó, implacable, hasta su conclusión inevitable, hasta que el cáliz estuvo lleno y el silencio volvió a reinar en la capilla. Un silencio ahora más pesado, más culpable que antes. En la cripta, un frío insoportable, mucho más intenso que el de la mera temperatura ambiente, se apoderó de Mateo. Un frío que parecía emanar de las propias piedras, del suelo bajo sus pies, como si el horror de los acontecimientos pasados hubiera dejado una cicatriz permanente en el lugar, una herida energética que nunca había cerrado. Era un frío que calaba hasta los huesos, un frío del alma. Apagó la linterna por un instante, sumergiéndose en una oscuridad total, absoluta. Quería romper el contacto visual con el diario, con las paredes que lo rodeaban, quería huir de la visión. Pero en la negrura sus otros sentidos se agudizaron hasta un punto doloroso. Y entonces lo escuchó. O creyó escucharlo, sin saber qué era peor. Un sonido increíblemente débil, casi imperceptible, el eco fantasmal de un llanto infantil. No era el viento filtrándose por las grietas. No era el crujido de la madera vieja, era un sonido orgánico, humano. Un gemido solitario y desconsolado que parecía no tener un origen concreto, y sin embargo, llenaba todo el espacio a su alrededor. No era un grito de terror, sino un sollozo de una tristeza infinita, el lamento del último niño, Antonio, atrapado en un bucle eterno de su último momento, reviviendo su sacrificio una y otra vez en la oscuridad bajo el altar. El sonido vibró en el aire durante apenas unos segundos, tan tenue como el recuerdo de un sueño, y luego se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Mateo con el corazón helado y la certeza absoluta y aterradora de que no estaba solo en aquella cripta. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado, estaba allí, con él, respirando en la oscuridad. Con un espasmo que fue mitad terror y mitad náusea, Mateo se impulsó hacia arriba por los escalones de la cripta, huyendo no de una amenaza física, sino del peso insoportable de la verdad, que acababa de presenciar con los ojos de la mente. El eco de aquel llanto infantil se había adherido a su alma, un parásito helado que sabía que nunca podría extirpar. Al llegar a la capilla, jadeando en el aire teñido de crepúsculo, no se detuvo a pensar. Actuó con el instinto de un hombre que intenta encerrar a un demonio. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujó la pesada losa de piedra hasta que encajó de nuevo en su lugar, el chirrido final resonando en la nave vacía como el cerrojo de una tumba. El silencio que siguió fue diferente, más denso, más personal. El secreto ya no estaba solo en la cripta, ahora vivía dentro de él.
Se apoyó contra una columna con el diario de la Madre Inmaculada todavía aferrado en su mano como si fuera un objeto maldito. Y comprendió la verdadera naturaleza de su descubrimiento. No era un hallazgo histórico que le reportaría fama o reconocimiento. Era una condena. Publicar aquello sería inútil, una locura. La diócesis lo negaría todo, lo desacreditaría, lo destruiría. La prensa lo trataría como un charlatán sensacionalista. La verdad era demasiado monstruosa, demasiado blasfema, para ser digerida por un mundo que prefería sus leyendas góticas a sus horrores reales. Se dio cuenta de que el silencio del convento no había terminado con él, simplemente había cambiado de guardián. Ahora, él era el último carcelero de la memoria de aquellos niños, un carcelero silencioso y atormentado. Pocas semanas después, cumpliendo con el inexorable calendario de la burocracia, las excavadoras llegaron al convento de las almas afligidas. Eran bestias de acero amarillo, ruidosas y profanas, que rompieron el silencio de más de un siglo con el rugido de sus motores. Mateo observó desde la distancia, apostado en una colina cercana, sintiéndose un espectro más entre los que poblaban aquel lugar. Vio cómo la primera pala mecánica golpeaba los muros góticos, y una nube de polvo centenario, el aliento acumulado de incontables oraciones, y un horror sin nombre, se elevó hacia el cielo gris de Burgos. Las paredes que habían sido testigos de tanta piedad retorcida y tanto sufrimiento inocente, cayeron con un estruendo sordo, una a una, como un gigante anciano y enfermo que finalmente se rinde. La demolición no fue un acto de renovación, sino una profanación final, un exorcismo con diésel y acero. Vio cómo la estructura de la capilla se venía abajo, cómo el altar de mármol se partía en dos con un crujido agónico, cómo los últimos fragmentos de las vidrieras rotas se hacían añicos sobre los escombros. Para la ciudad, era el fin de una ruina peligrosa. Para Mateo, era la segunda muerte de aquellos niños, el asesinato deliberado de la única escena del crimen que quedaba, la aniquilación de la memoria física del horror. Un acto final y brutal de encubrimiento perpetrado no por malicia, sino por la simple y llana indiferencia del progreso. Fue durante los trabajos de cimentación para el nuevo edificio que se construiría en el solar, cuando el pasado se negó a permanecer completamente enterrado. Una de las máquinas excavadoras, al profundizar más de lo previsto en la zona donde se había alzado la capilla, golpeó algo duro que no era piedra. El sonido, un golpe sordo y hueco, hizo que el operario detuviera el motor. El silencio repentino atrajo la curiosidad de los demás trabajadores. Al investigar, cavando con palas alrededor del punto de impacto, descubrieron una pequeña cavidad no registrada en ningún plano, justo debajo de los cimientos de la antigua cripta. Dentro, acurrucados en la tierra fría y oscura como si buscaran un último consuelo en la muerte, encontraron 7 pequeños esqueletos, increíblemente frágiles y diminutos. La noticia corrió como la pólvora por la obra, pero fue rápidamente contenida. Antes de que la prensa pudiera hacerse eco de algo más que un rumor, representantes de la diócesis y del ayuntamiento ya estaban en el lugar. La explicación oficial fue rápida, concisa y tranquilizadora. Se trataba sin duda de un antiguo osario medieval, quizás los restos de novicias fallecidas durante alguna epidemia olvidada. La explicación, tan conveniente como inverosímil, fue aceptada sin preguntas. Los huesos fueron retirados discretamente en pequeñas cajas, y al día siguiente, el hormigón fresco se vertió sobre la cavidad, sepultando la verdad bajo una nueva y moderna capa de silencio. El mal no había sido purgado, solo enterrado más profundamente, oculto a la vista pero siempre presente, una base podrida sobre la que se construiría el futuro. El legado de la Madre Inmaculada y su Eucaristía verdadera persiste, no en los libros de historia ni en los archivos eclesiásticos, sino en el folclore inconsciente de la ciudad, en los gestos que sobreviven a la memoria. A día de hoy, algunas de las familias más antiguas del barrio de la Ribera, sin saber muy bien por qué, tienen la costumbre de colocar, durante las semanas de Adviento, pequeñas cruces de madera hechas a mano en las verjas del moderno bloque de apartamentos que, ahora ocupa el solar del convento. Es una tradición que ha pasado de generación en generación, un acto cuyo origen se ha perdido en la niebla del tiempo, pero que sienten una necesidad inexplicable de cumplir. No saben que están honrando la memoria de 7 niños olvidados. No saben que sus antepasados, quizás los propios padres de las víctimas, iniciaron ese rito silencioso como un acto de desafío mudo, una forma de marcar el lugar sagrado y maldito que les había robado a sus hijos.
es un acto de recuerdo inconsciente, un eco de la piedad que no pudo expresarse abiertamente, la prueba de que la verdad, aunque enterrada bajo capas de piedra, hormigón y mentiras oficiales, siempre encuentra una grieta por la que respirar, aunque sea a través del lenguaje de los símbolos y los mitos. Para Mateo Vargas, la vida nunca volvió a ser la misma, quedó marcado para siempre por el secreto que desenterró, una herida que nunca cicatrizaría. El historiador escéptico y racional murió en aquella cripta, y en su lugar nació un hombre que sabía que las leyendas más oscuras a menudo son solo verdades distorsionadas por el tiempo, verdades demasiado afiladas para ser contadas de frente. Ya no puede entrar en una iglesia antigua sin sentir un escalofrío en la nuca, sin que el olor a incienso y cera le traiga a la memoria el aroma metálico de la sangre vieja. En sus pesadillas, no ve el rostro fanático de la Madre Inmaculada, pues el mal absoluto es una abstracción demasiado simple. Lo que ve, noche tras noche, son los rostros de los 7 niños. Y en sus sueños, no le miran con miedo o con ira, sino con una insondable y eterna tristeza, la de las víctimas cuyos gritos fueron confundidos con oraciones, cuyo sacrificio fue robado y pervertido. Mateo se convirtió en el único portador consciente de su memoria, un monumento vivo y solitario a un horror que la historia se negó a registrar. Carga con su recuerdo como una penitencia, sabiendo que la verdadera absolución nunca llegó para ellos, solo para los nombres escritos en un pergamino con su propia sangre. El solar donde una vez se alzó el convento de las almas afligidas, es ahora un moderno y anónimo bloque de apartamentos. La vida sigue su curso, y las nuevas generaciones caminan, duermen y sueñan sobre esa tierra sin conocer la historia que se esconde bajo sus pies, bajo las tuberías y los cimientos de hormigón. Pero a veces, en las noches más frías y silenciosas del invierno burgalés, cuando el viento que baja del páramo silba entre los edificios, algunos vecinos se quejan de extraños ruidos. Un murmullo que parece ascender desde los sótanos, un canto débil y lejano, en un idioma que no pueden comprender, que confunden con el eco de un televisor lejano. Un lamento infantil, agudo y solitario, que el viento arrastra por los conductos de ventilación y que atribuyen al crujido de las tuberías dilatándose por el frío. Son solo ruidos, se dicen, ecos de una ciudad vieja, y esto los deja con una última y perturbadora pregunta, una que quizás nunca tenga respuesta, una que flota en el aire helado de Burgos como un aliento visible. ¿Y si los niños nunca se fueron del convento, sino que siguen allí, atrapados para siempre en el eco de una misa blasfema que jamás terminó? ¿Has escuchado la verdad de hoy? Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.